Pues buenos días a todos. Soy Regina, técnico de turismo de la Dirección General de Turismo. Como sabéis, estamos ofreciendo una formación especializada para el sector turístico sobre la temática de los eclipses, sobre la triada de eclipses para el año 2026, 2027 y 2028. Nada, daros la bienvenida y las gracias por estar aquí con nosotros hoy. Recordad que todas las grabaciones también están disponibles, ya tenéis la primera grabación disponible y el resto también estarán disponibles todas en la web de referencia. También comentaros que se están generando una serie de materiales audiovisuales, infografías. Vais a ver también en los próximos días que aparecerán también nuevos posts en nuestras redes, nuevas publicaciones en nuestras redes sociales. Os invito a seguir, quien no nos siga en redes sociales, pues que lo haga porque vamos a ir publicando ahí nuevas cosas. Y luego, nada, recordar muy rápidamente las reglas de funcionamiento de la sesión. Sabéis que tenemos una sesión por delante de 2 horas, una sesión formativa que incluye una parte formativa en la que, bueno, pues los expertos nos van a contar una serie de cuestiones importantes. Y por otro lado, por supuesto, una parte más participativa que os invitamos a participar lo máximo posible de cara a solventar todas las dudas o cuestiones que os pueda suscitar cualquier explicación. Recordad rápidamente un poco las reglas de funcionamiento. Os pedimos que tengáis los micros silenciados por la buena operativa de la reunión, que en los momentos en los que tenéis la participación disponible, pues que levantéis la mano en la aplicación y os iremos dando turno de palabra. Por otro lado, que hagáis en el caso de que intervengáis, intervenciones muy cortas, muy directas, para poder dar acceso a todo aquel que quiera hacer intervenciones. Y, y nada, y también os recordamos que aquellos que no se hayan inscrito en el formulario que hay disponible en la web, por favor os pedimos que os inscribáis, que yo creo que la mayoría ya os habéis inscrito, pero bueno, pues si hubiera alguien o si encontráis a alguien que todavía no se haya inscrito y que quiera participar, pues invitarlo a inscribirse porque de esta forma pues le llegarán toda la información actualizada. Y nada, doy paso a Carlos Javier para que iniciemos toda la sesión formativa en nombre de la empresa OSA, que es la empresa que está al cargo de esta licitación. Gracias. Buenos días, Carlos. Adelante. Buenos días, Regina. Muchísimas gracias. Tenemos nuevas personas que se han incorporado a la formación, por lo tanto, de manera muy rápida también nos va a servir un poco de recopilatorio a lo que fue la primera sesión, que la tenéis también grabada y accesible, igual que va a estar esta segunda cuando termine. Y os recordamos que de alguna manera la propuesta que ofrece la Dirección General de Turismo, en este caso a través de AOSA Extremadura y con la coordinación en la parte que nos toca como experto en mi persona, pues contempla estas acciones, ¿no? Son 4 sesiones formativas, 12 infografías divulgativas, 12 píldoras visuales y 4 reportajes de carácter especial con respecto a la triada. Por eso dice Regina que es muy importante tener ese formulario completado porque conforme se vaya valorando por parte de los técnicos de comunicación de la Dirección General de Turismo este material, además de estar en los correspondientes soportes web, se mandará a vuestros correos electrónicos para que podáis tener uso y difusión de los mismos. Un poco de alguna forma lo que se pretende en esta primera parte de la acción, de la consultoría que se está desarrollando, son 4 sesiones formativas que ahí estáis viendo, ¿no? Lo que se pretende. Por un lado está el conocimiento de expertos, en concreto el peso lo llevamos cuatro personas que hemos escrito un libro que se llama Eclipse en la sombra de un gigante y que esos 4 profesionales, pues bueno, le hacemos una visión muy experiencial de lo que son los eclipses. Entre los 4, pues hemos estado en 40 eclipses. Y siempre hablando de una totalidad y aunque también estamos comentando lo que supone la parcialidad y la primera sesión fue muy interesante en ese sentido
para aclarar alguna serie de conceptos y alguna serie de aspectos de interés. Deciros que la formación se está destinada a la aplicación turística, es decir, se busca ese turismo, esa línea empresarial turística, de tal forma que no hay un exceso de conocimientos técnicos y de carácter conceptual astronómico, no se pretende. Se pretende que sea algo muy familiar, muy accesible, muy sencillo, muy llano, muy fácil de entender para que luego se pueda tener una conversación con propiedad, con rigor y con capacidad de entusiasmo, ¿no? Y luego al final pues hay una parte de toma de decisión, según nuestra experiencia, según un poco lo que hemos podido conocer cuando nos hemos desplazado a otros puntos y a otras latitudes del planeta para ver un eclipse total de sol, que es lo que nos vamos encontrando, que es lo que nos están ofreciendo y desde las lecciones aprendidas dar una serie de aportaciones, ¿no? En ese sentido, el equipo lo conforma a nivel de expertos las 4 personas que he indicado anteriormente y se incorpora también Gemma Méndez, que es la persona que pone la visión más desde el punto de vista turístico, ¿no? Más específica desde la visión turística. Además de las caras de expertos con lo que estáis viendo en pantalla, pues se encuentra Jesús Burgo en la parte de diseño y comunicación y también está Raúl, que es la parte de desarrollo, ¿no? Total, que al final somos en torno a unas 10 personas las que están haciendo posible pues, que podamos dar esta formación y que agradecemos muchísimo que nos estéis contando lo que nos estéis contando vía correo electrónico o a través del chat en este tipo de formaciones. Deciros que la primera sesión se basó en esto, es decir, fue un poco una caracterización y necesidades de la demanda de los eclipses. Estuvimos viendo un poquito el turista de eclipse, quién es realmente y por qué la gente viaja a ver un eclipse. Como bien digo, todo esto lo tenéis en la primera sesión, está grabada y por lo tanto es relativamente sencillo volver a recapitular todo ello, ¿no? Luego pasamos a una parte sobre las necesidades específicas del visitante, qué busca ese visitante, casos reales y un poco fuimos trabajando esa dinámica de hasta qué punto podemos nosotros ofrecer alguna acción teniendo en cuenta la singularidad de Extremadura que no se encuentra en la franja de totalidad, ¿no? Tuvimos testimonios muy específicos de Juan Carlos Casado, que quizá pues, el cazador de eclipses más reconocido a nivel europeo, sobre todo también en la parte de astrofotografía. Y bueno, pues concluimos con una finalización de una sesión donde se ha facilitado un PDF donde viene todo tipo de información de aplicaciones y de recursos que entendemos que son muy interesantes para seguir ampliando la información de estas 2 horas iniciales. La segunda de las sesiones que comenzamos en el día de hoy está basada en cómo adaptar la oferta a la propia demanda, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar con respecto a qué se está haciendo en los destinos y qué es lo que mejor funciona. Ahí Javier Parra va a ser el primero de los ponentes que va a intervenir, donde de alguna manera Javier nos va a exponer qué se está ofreciendo en los eclipses y un análisis aplicable. Javier se va a centrar sobre todo en España, en comunidades que están en la totalidad y qué es lo que se está ofreciendo, bueno, porque de alguna forma es interesante conocerlo porque va a ser una manera también de captar posibles ideas, de conocer un poco qué se está desarrollando y sobre todo no olvidemos que en el 2028 nosotros no tenemos, no estamos estamos en esa franja de totalidad de un eclipse anular. Ese anillo de fuego no va a ser total, pero también es un eclipse muy sugerente. Entonces hay acciones que estamos identificando muy interesantes que ya con un tiempo de vista, casi 2 años, alguien puede valorar el poder explorar en ella. Luego, posteriormente, va a intervenir Juan Carlos Casado y nos va a hablar de la realidad de lo que acabas encontrando a la hora de asistir a esta experiencia. De los 4 expertos, bueno, los 4 expertos que hemos desarrollado el libro experiencial, el que más experiencia tiene en este campo es Juan Carlos. En la tercera sesión, Miquel, en la organización en sí de este tipo de acciones, va a dar una ponencia también que complementará a la de hoy de Juan Carlos, sobre todo el antes, el durante y el después de un viaje. Es muy interesante anticiparse a lo que ha hecho este cliente antes de llegar a nuestro destino, que en este caso pues nos damos por hecho que ha llegado a Extremadura o está por Extremadura y nosotros de alguna manera tenemos conocimiento de este fenómeno y le podemos hacer distintos tipos de paquetes, sugerencias y propuestas. Una vez que termina Juan Carlos con esas lecciones aprendidas, será el turno de Miquel Serra. Miquel Serra hoy va a comentarnos lo que sería, se va a centrar en lo que son las Perseidas porque uno de los objetivos que estamos movilizando en estas formaciones
teniendo en cuenta la singularidad de Extremadura a la hora de la totalidad del eclipse, este año a unas 2 horas de la totalidad, el año que viene por el norte y el año que viene casi a 2 horas por el sur de Extremadura de la totalidad, pues bueno, es muy interesante el que ofrezcamos, entre otras opciones, el ir a la totalidad a otras comunidades limítrofes y que vengan por la noche a disfrutar de esa lluvia de estrellas. Sabéis que ya se estuvo explicando en la primera sesión que la lluvia de estrellas pues, va a ser una luna nueva, porque el eclipse, ese fenómeno se desarrolla y vamos a tener una luna, para poder generar una luna llena en el desarrollo del propio eclipse, lo que supone que la noche va a ser una noche de una excepcionalidad a nivel de calidad de poder contemplar esa lluvia de estrellas. Y los cielos extremeños pues son sin duda una propuesta muy sugerente, con una contaminación lumínica bastante ajustada, que se está midiendo y que además, pues bueno, la singularidad del territorio a nivel de densidad de población y características de lo que sería la oferta turística es excepcional y idónea para poder ofrecer esas Perseidas. Entonces, Miquel nos va a aproximar una conceptualización básica de qué es en sí la lluvia de estrella, igual que la primera sesión nos aproximó en sí qué era el fenómeno de los eclipses. Ya finalmente, una vez que trabajemos esos conceptos, Gema y yo vamos a dinamizar un poquito lo que sería un pequeño foro sobre este tipo de cuestiones que hemos identificado, ¿no? Es decir, los recursos de la propia experiencia, la oportunidad en cada uno de los sectores, el modelo de la experiencia, la posible clave de éxito, el resultado esperado, cómo podemos diseñar nosotros nuestro propio producto, ¿vale? Entonces, bueno, creemos que también va a ser interesante porque vamos a generar una participación, os vamos a pedir que tengáis cercano, próximo vuestro teléfono móvil, porque lo vamos a hacer a través de Mentimeter, de menti.com, de tal manera que vamos a poner un QR y en tiempo real vamos a ir viendo las respuestas que nos vais dando y sobre esas respuestas vamos a dar un feedback mucho más dirigido y una serie de reflexiones al respecto que sean acorde a lo que estáis esperando, ¿vale? Y poco más, este es el resumen de la sesión de hoy. Le voy a facilitar la palabra a Javier Parra, que es el primero de los ponentes, para escuchar. Aproximadamente son exposiciones de Javier y de Juan Carlos en torno a 15 minutos y Miquel Serra tiene 25, para luego ya posteriormente entrar en la parte de dinamización final y dejar un tiempo para esas preguntas y esas reflexiones que nos vais diciendo por el chat. Javier, tienes la palabra. Vamos a ello. Buenos días. Pues nada, yo seré breve, no me extenderé demasiado. A ver si puedo compartir un momentito. Y vamos a ver si abro la presentación. Vale, se ve la presentación, ¿verdad? Porque estoy con un monitor nada más y solo me veo lo que yo tengo. Tienes que darle a modo presentación, la tenemos ahora mismo. Sí, sí, sí. Vale, abajo, probablemente a la derecha. Sí, a ver si me deja. Porque el otro día no me permitía ponerlo en modo presentación. Vamos a ver. Espérate, la lanzo desde aquí. Ah. A ver, no me deja ponerlo en modo presentación otra Abajo de todo vez. no te deja. A ver, aquí lo voy a hacer desde mi propia presentación y ahora ya. Ahora sí, ¿verdad? Sí, correcto. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, de nuevo lo dicho, buenos días. Yo hoy no voy a hablar desde un punto de vista más científico, sino desde un punto de vista mucho más logístico, operacional y hablar sobre todo de aquellas cositas que se están ofreciendo que, como bien dijo Carlos, nos pueden servir de referente o de ideas para los próximos eventos. Como sabemos que tenemos aquí un trío de crisis, pues realmente podemos aprovechar la experiencia de lo que ya están ofreciendo otros territorios para realmente poderlos adaptarlo al nuestro, ¿no? Evidentemente el eclipse anular que tendrá lugar el 2028 será una buena oportunidad para Extremadura, ¿no? Aquí partimos de una idea central que ya conocemos y es que el eclipse se está configurando como un gran acontecimiento astronómico, ¿no? Pero también como una oportunidad de divulgación y un producto de astroturismo que vosotros habéis entendido bastante bien y un reto logístico de escala pues territorial, porque aquí por la estructura de nuestro país, pues están evidentemente, y la franja de totalidad del eclipse, pues se están involucrando muchos territorios, ¿no? Digamos que el 12 de agosto será un acontecimiento astronómico extraordinario, pero también un laboratorio de divulgación científica
un motor de astroturismo, que eso es lo que tienen que entender muy bien las instituciones, y un desafío de planificación territorial, ¿no? Lo interesante es que la oferta ya está en marcha y es mucho más rica de lo que parece a primera vista, ¿no? Y si indagamos y buscamos y hacemos trabajo de investigación, veremos que se están haciendo cosas muy interesantes en diferentes territorios, ¿no? Y para ver por qué este eclipse, digamos, que está generando tanto movimiento, pues primero, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es situarlo en contexto, ¿verdad? Debemos ser conscientes del contexto astronómico e institucional. La oferta científica ya es bastante visible, ¿no? Y vamos a hablar un poco qué están ofreciendo otros territorios, pero siempre con aquello que nos caracteriza, que es con el rigor científico que tiene que haber detrás, ¿ok? Porque también a veces he visto por ahí algún evento, algún acontecimiento que genera más dudas que aclaraciones, ¿no? Digamos que la oferta turística y divulgativa pues se unen además en la calle a dos aspectos que parecían cotos de los museos y de las exposiciones, ¿verdad? Parece que la ciencia siempre caminaba por un lado y que los eventos o acontecimientos que se podían llevar a cabo en las zonas urbanas o en las zonas periféricas, en fin, en la calle en general, pues iban por vías completamente distintas. Esta es una oportunidad maravillosa de conjugar ciencia y ocio y actividades ciudadanas, ¿no? Y creo que esa es la gran oportunidad que nos ofrece estos acontecimientos de los eclipses, ¿no? Será muy importante también hacer énfasis en el aspecto estratégico. ¿Qué oportunidades abre este eclipse y qué problemas puede generar si no se gestiona bien? Por eso también es importante, ¿verdad? Cuando lanzamos algo a la calle, ¿no? Hay que organizarlo, estructurarlo y evidentemente gestionarlo porque si algo no funciona, luego puede ser mucho peor el retorno que el esfuerzo que habíamos puesto en ello, ¿no? Y un poco con esta hoja de ruta que ya he pincelado un poquito, pues empecemos por la dimensión más básica, es decir, ¿por qué este eclipse es más importante? Aquí he querido dejar también una parte importante a la seguridad y a las oportunidades, es decir, logística, seguridad y legado territorial serán aspectos que sí que tendremos que tener muy presentes a lo largo de todas las acciones que llevemos a cabo. Para poner un poco en contexto también la importancia de un evento de estas características, bueno, pues el Gobierno de España hace meses que creó una estructura oficial de información con la web que ya conocemos, que es la de Trío de Eclipses, ¿verdad? Y que el fenómeno está considerado como un acontecimiento de interés científico y ciudadano. Fijaros las dimensiones que puede tomar un evento de este tipo, ¿no? Esto nunca había ocurrido con algún acontecimiento astronómico en nuestro país, ¿no? En otros lugares sí, pero en nuestro país no. Este eclipse además importa por tres razones fundamentales. La primera es astronómica y su visibilidad de España lo convierte en un evento muy esperado. España será un referente mundial en astronomía, aunque ya lo era. Recordemos que España tiene un buen posicionamiento en astronomía porque tenemos uno de los observatorios, el Observatorio Astronómico de Canarias, que es un referente mundial. En el mundo hay tres, que es Canarias, Hawái y Cerro Tololo en Chile. Y bueno, ese posicionamiento pues también nos confiere en cierto sentido un conocimiento, un atractivo por lo que es la astronomía, ¿no? Además, gozamos de territorio con unos cielos espectaculares, ¿no? Y la tercera es social, es decir, el eclipse se percibe ya como una experiencia que atraerá a público general, aficionados, divulgadores, medios de comunicación y visitantes, ¿no? Cuando un evento como un eclipse pasa, digamos, de ser una efeméride a convertirse en un fenómeno nacional, pues empiezan a aparecer ya cifras muy reveladoras, ¿vale? Entonces, tenemos que tener claro que esto será un atractivo internacional, ¿vale? Y España además es un referente en turismo. O sea, fijaros, como dato curioso que tenía anotado por aquí, el último eclipse del 8 de abril del 2024 en Estados Unidos significó un impacto total de 6.000 millones de dólares. Es decir, una ciudad he cogido una ciudad media como Vermont, en el estado de Texas, que tiene 650.000 habitantes, recibió más de 300.000 visitantes. ¿Vale? Allí hubo bastantes problemas porque no estaban muy bien preparados, pero esto nos da un poco una pincelada de por qué tenemos que ser conscientes de lo que un evento de este tipo significa, sobre todo para aquellos territorios por los que sí será visible la totalidad. Si no hay una estrategia, una logística previa, pueden colapsar. Y hay servicios que en Estados Unidos colapsaron
porque realmente no previeron lo que podía ocurrir, ¿no? Pero bueno. Y España ahora mismo, en este preciso instante, es el segundo país del mundo después de Francia en mayor afluencia turística del mundo. Si a eso añadimos la afluencia científica y de personas que van buscando estos acontecimientos, pues habrá que prepararse, evidentemente, ¿no? Bueno, voy a dar algunas pinceladas de lo que está ocurriendo en varios territorios. Este eclipse del 2026 además pasa por muchos territorios, por muchas comunidades, y eso hace que tengamos muchas referencias diferentes, ¿no? Los que tomaron realmente la ventaja dentro de todo esto y los que desde mi punto de vista han elaborado una estrategia mucho mejor organizada, van a llegar a tiempo. Luego ya que funcionen o no funcionen será otra cosa, ¿verdad? Pero sí lo han planificado muy bien. Y digamos que se lo han tomado realmente en serio son Cataluña y Navarra, ¿vale? Cataluña han creado 27 espacios seguros en Cataluña y fijaros que la banda de totalidad no pasa completamente por Cataluña, solo es por una determinada zona, ¿no? Pero bueno, digamos que estos territorios tienen un mayor recorrido científico y quizás por ello pues se la han tomado con bastante más seriedad, ¿no? Han implicado a 20 municipios con una coordinación completa para que todos realmente actúen de forma sincronizada. Prevén una afluencia de aproximadamente entre 85.200 y 90.000, que no son tantos, yo creo que esto van a ser más, ¿no? Y en torno a 40.800 vehículos desplazados, ¿no? En Cataluña además se ha creado un comité de expertos junto con la universidad y como luego comentaré más adelante, están desarrollando bastantes actividades y bastantes cositas que nos pueden servir de referente, ¿no? En contraposición, creo que la Comunidad de Madrid no se la ha tomado todavía en serio. Han creado 11 puntos oficiales de municipios cuando es una comunidad por la que realmente sí va a tener bastante protagonismo. De hecho, mucha de la gente que se desplaza de otros lugares, Madrid es el punto de entrada, ¿verdad? Una cosa interesante que yo los he estado siguiendo, crearon los 18 miércoles del eclipse desde el mes de abril hasta justo la semana antes y ahí se ha habido muchas charlas de expertos, cómo hay que observar un eclipse, cuáles son los lugares más aconsejables, cuáles son las medidas un poco de protección y está muy bien, pero sin embargo no hay un plan de movilidad y eso me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Cuando Madrid es un lugar que sabemos que colapsa simplemente por un día normal de trabajo, ¿no? Sobre todo toda la zona norte y la zona de Alcalá de Henares, que bueno, con las circunvalaciones, pues un auténtico caos, ¿no? Pues no, todavía no lo contemplan. Yo, de hecho, he hecho algunas consultas y nadie me ha respondido si existe un plan claro de movilidad. Esto es importantísimo, ¿no? Luego, otra comunidad que sí que tiene un protagonismo especial es Castilla-La Mancha. Ha creado 27 puntos de observación entre Guadalajara y Cuenca, por donde pasa realmente la zona de máxima visibilidad del eclipse. Y sabemos que Lleves, el observatorio de Lleves, ha sido el elegido por el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, desde donde se retransmitirá el eclipse por Radio Televisión Española, es decir, será el lugar oficial y donde además tienen confirmada la asistencia de la Casa Real, ¿no? Castilla y León también ha marcado 73 puntos de observación urbano y periurbano y ha creado la Comisión del Eclipse 2026, que ha sido un grupo de trabajo creado bajo el consejero de la presidencia, es decir, que le han dado notoriedad institucional para que realmente nada de lo que ocurra, de lo que se planifique, pues falle y tenga un control institucional, ¿no? Han creado el proyecto Plancal, que es un proyecto de protección civil de nivel 2 en todas las provincias, de manera que han conseguido coordinar a todos los cuerpos de seguridad del Estado, tanto Policía Nacional como Guardia Civil, como Policía Local, y entre todos pues, van a desplegar zonas de acceso, zonas de aparcamiento e incluso han aumentado el transporte público para poder acceder a las determinadas zonas de observación del eclipse de forma más organizada, ¿no? Y además han activado incentivos fiscales para que aquellas empresas privadas y organismos sin ánimo de lucro pues tengan incentivos fiscales cuando desarrollen actividades que tengan relación con los eclipses, con el eclipse, ¿no? Y esto también es muy interesante porque, bueno, en cierto modo, pues promueve realmente ese interés o esa organización de eventos desde el área de vista privada, ¿no? Galicia ha creado el proyecto Camiño de Eclipse 2026,
En los colegios, que esto ha estado muy bien, esta idea me ha gustado mucho. Han 8.000 personas entre científicos, expertos y guías, pues han ido por todas las escuelas, sobre todo del interior de Galicia, por donde atraviesa parte de esta banda de totalidad, para llevar a los niños pues estos conocimientos y este disfrute de este evento, ¿no? Y creo que eso ha sido un proyecto divulgativo muy interesante. Ya sabemos que llevar a la escuela siempre es sembrar semillas de cara al futuro, ¿no? Han coordinado muy bien todos los municipios del interior. En Galicia las carreteras del interior no son tan buenas y evidentemente si no hay una buena coordinación, pues puede generarse bastante caos, ¿no? Y hay 78 puntos oficiales de observación prácticamente en diferentes municipios para habilitar lugares desde donde se puedan observar, ¿no? Cantabria es otra comunidad por donde también van a tener bastante protagonismo. Junto con el CSIC y la Universidad de Cantabria han realizado diversas actividades divulgativas. Me ha llamado la atención, ya he cogido un poco un abanico de algunas. El País Vasco ese día prohíbe circular camiones, ¿vale? Para que no se colapsen las carreteras, para que no haya problemas bueno, de tráfico, ¿no? En ese sentido, ¿no? Rioja ha involucrado a todos, absolutamente todos sus municipios y está coordinando actividades con todos ellos, además dotándola de recursos como han sido gafas, filtros, etcétera, etcétera. Navarra, como ya dije, sí tiene 20 puntos de observación, ha creado el proyecto Eclipse y además del Observatorio y el Planetario de Navarra, también llevan tiempo realizando actividades. Valencia quizás ya ha ido disminuyendo un poco conforme nos movemos hacia el este. Solo ha creado 8 puntos oficiales. Ten en cuenta que Valencia y Baleares son las comunidades, quizás sobre todo Baleares, la que menos ha organizado cosas porque, bueno, no creemos que sea un destino. Ya el sol estará muy bajo ahí, prácticamente poniéndose. Y bueno, es lo que yo contemplo es que básicamente ahí la asistencia será de los propios residentes o las personas que estén allí de vacaciones, pero no han organizado Baleares como un destino especial para ver el eclipse, ¿no? Aragón sí que prevé un volumen importante de desplazamiento, entre 250.000 y 400.000 visitantes, y también ha creado pues una organización entre todos los municipios en los que se podrían ver el eclipse. Y bueno, y aquí sobre todo lo que sacamos de todo esto es que tiene que haber coordinación entre todas las instituciones, entre todos los organismos, evidentemente porque si no las acciones no se pueden llevar a cabo o corremos el riesgo de que esas acciones evidentemente pues no terminen por funcionar, ¿no? Un poco resumen de todo. Las infraestructuras institucionales son las más importantes porque sabemos que son las que regulan y además por eso estamos aquí, ¿verdad? En esta formación, gracias a la Dirección General de Turismo, ¿no? Lleves ha sido elegido como centro oficial del gobierno, donde participan además la Agencia Espacial Europea. El Instituto de Astrofísica de Canarias también desplazará a personalidades y a científicos a Lleves, el IGN y Radio Televisión Española. Y en la web del IGN, que la verdad que está muy bien, se ofrece bastantes cositas sobre seguridad, planificación, observación, que podéis consultarla, ¿no? Y luego la otra parte interesante es la de investigación y ciencia ciudadana, ¿no? El proyecto Solaris, que me pareció muy interesante, que consiste realmente en una iniciativa ciudadana para estudiar cómo reacciona el cuerpo humano durante un eclipse solar total, ¿no? Se van a usar datos biométricos, voluntarios por supuesto, y anónimos, recogidos con smartwatch y con una app móvil. Esto lo van a hacer desde Cataluña. Y bueno, es un proyecto un poco pionero y me ha parecido muy interesante, ¿no? En este caso busca pues, analizar la relación entre el eclipse, las emociones, la respuesta fisiológica, como puede ser la actividad cardíaca, respiratoria, en fin, bueno, creo que está muy bien, ¿no? Esto ha sido promovido todo por el Gobierno de Cataluña y la universidad, ¿no? Por lo tanto, de esto lo que sabemos es que el eclipse no es solo un evento astronómico estático y visual, vemos además que es muy transversal en muchas de las actividades, de las acciones que podemos llevar a cabo, que como yo decía el otro día, ¿no? En la sesión anterior, por eso además para mí es uno de los acontecimientos o el acontecimiento astronómico más importante y relevante, porque incluye no solo muchos aspectos distintos, sino además muchos aspectos sensoriales y da mucho juego para realizar además muchas actividades y muchas cositas, ¿no? A ver que no me deje pasar nadie por Muchas delante. gracias, Javier, por la exposición.
Perdona, creía que habías terminado ya o te No, queda. me quedan ya tres cositas nada más, ¿vale? Te pido brevedad. Sí, me quedan tres cositas. En el plano, digamos, un poco turístico, el Eclipse, pues además se está construyendo como una experiencia integral. Por un lado están todos los servicios más evidentes, que son el alojamiento, la restauración, los desplazamientos, la estancia, pero además se le añade, digamos, un relato de valor que es el turismo científico, ¿no? Observaciones guiadas, conexión con observatorios, festivales y actividades que se pueden llevar de forma paralela, ¿no? Es decir, el visitante no compra solo una cama o un trayecto, compra la posibilidad de vivir un acontecimiento astronómico con mediación cultural y científica, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que territorios periféricos, como este año, como este caso, el de Extremadura, pues adquieren una relevancia fundamental, ¿no? Y ya para ir terminando, la comparación, digamos, entre ciencia y turismo es útil porque además nos aclara qué aporta cada plano, ¿no? La oferta científica ofrece siempre observación rigurosa, proyectos con datos, legitimidad institucional y un legado duradero en forma de cultura científica, que eso va a quedar para la historia, ¿no? Y la oferta turística que aporta, pues aporta visibilidad, atracción de visitantes, consumo local y sobre todo posicionamiento del territorio, ¿no? Para terminar, y termino ya con una frase, para no repetir, ¿no? Es importante en estos acontecimientos pensar en el legado y no en el impacto inmediato. Un territorio como Extremadura, que además busca posicionarse desde el punto de vista del astroturismo, del turismo astronómico, creo que tiene una oportunidad única, sobre todo con el eclipse del 2028, ¿verdad? El anular que pasará por ahí, para crear ese legado y a partir de ahora crear un área de turismo, un turismo tan potente como puede ser en los próximos años el turismo de natural, el turismo de un ocio distinto y del astroturismo. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Si te parece, le hace de anfitrión a Juan Carlos Casado, que ya se encuentra en la sala, mientras que va saliendo tú y voy Perfecto. generando un poquito lo que es la introducción. Insistir en algo muy importante, agradecer a Carlos del Observatorio de Monfragüe que en algunas ocasiones haga la alusión a algún aspecto que bueno, por el posicionamiento que estamos diciendo, a lo mejor no queda lo suficientemente claro. Creo que en el chat ha quedado lo suficientemente claro por parte de la Dirección General de Turismo y por parte de los expertos al respecto de las posibilidades que tiene nuestra comunidad en esta triada y un poco lo que se está dando en esta formación. Pero insisto muchísimo que cualquier duda que tengáis, cualquier cuestión, pues fantástico, que para eso estamos, para aclararla y para poder de alguna forma avanzar y coordinarnos en todos los aspectos. Hay una reflexión final que ha hecho Javier con respecto al rigor y el potencial turístico, ¿no? Y aquí en Extremadura hay una importante red de empresas especializadas que hacen que en ocasiones, si hay algún tipo de paquete que requiera profesionales específicos, pues nuestra comunidad los tiene formados, los tiene cualificados, de ahí las sinergias necesarias que seguro que pueden llegar a ver, ¿no? Es decir, buenos alojamientos, buenas agencias de viajes, buenos informadores turísticos en nuestros municipios, en nuestras comunidades, en nuestras mancomunidades, en nuestras provincias y en la comunidad en general, pues bueno, pues obviamente todo junto, pues puede de alguna forma crear un buen guiso, ¿no? Está Juan Carlos ya como anfitrión, se encuentra ya en la sala y nos va a generar la siguiente conferencia, ponencia e inspiración de unos aproximadamente 15-20 minutos, como estábamos diciendo, donde va relacionada con la realidad en la que te acabas encontrando a la hora de asistir a este tipo de experiencias, ¿no? Y cuáles son las lecciones aprendidas. Insistimos muchísimo que las experiencias y las lecciones aprendidas, a lo mejor Juan Carlos se centra en la totalidad, porque es lo que de alguna manera la gente siempre te va a preguntar o lo que está identificando por los medios, pero esas lecciones aprendidas las vamos a poder también extraer, como no, en la parte de la parcialidad, incluso en el 2028 cuando nos toca la anularidad. Juan Carlos, cuando tú quieras. Muy bien, buenos días a todo el mundo. Muchas gracias, Carlos. Voy a compartir entonces esta presentación que he preparado para mi intervención. Un momentito, por favor. Vamos a ver. Vale. ¿Se ve? Ahora sí, correcto, se ve. Puedes Vale. empezar cuando quieras. Es que voy un poquito, estoy precisamente más cerca del cielo, estoy en el observatorio del Teide, haciendo aquí una estancia técnica y bueno, a veces internet va un poquito así.
Bien, yo lo que voy a hablar, perdón, yo lo que voy a hablar es precisamente de mi experiencia, una experiencia que ya se prolonga durante 40 años y desde el punto de vista, digamos, de alguna manera del cliente que recibiréis vosotros. Y creo que es interesante porque de esa manera, comprendiendo lo que ve y que lo que espera un cliente, pues también se puede preparar mejor pues todo el tema. Bueno, precisamente creo que mi aporte va en la línea de la experiencia no solamente de la totalidad, como decía pues Carlos, sino todo el viaje, todo lo que conlleva. He hecho viajes de todos tipos, he viajado solo a destinos exóticos a miles de kilómetros de casa, he viajado en familia, he viajado últimamente mucho también en expediciones científicas y por lo tanto creo que puedo ofrecer diferentes puntos de vista. En total, bueno, pues llevo 18 eclipses totales de sol observados y eclipses de todos los tipos, pues más de 50. Pero no vengo a hablar de la parte técnica de los eclipses, sino esto que os decía, mi experiencia como viajero, ¿no? Como persona que va a ver un eclipse y, claro, eso está asociado a mucho más, a un país, a una experiencia, a unas personas. La verdad es que todo empieza mucho antes de estar allá, en el sitio, ¿no? Empieza, yo puedo decir, el viaje cuando ya te haces esa ilusión tremenda que es preparar un viaje de estas características, que no tiene por qué ser científico, porque fijaros, yo sobre todo soy fotógrafo, astrofotógrafo, entonces hay gente que tendrá diferentes motivaciones, digamos que la meta final es el eclipse, es ver este fenómeno único, pero claro, eso conlleva muchas más cosas asociadas y todo junto plantea esa experiencia global que es la que nos va a dejar marcados seguramente para toda la vida. Por lo tanto, una persona que hace un viaje de estas características, incluso aunque sea español y se desplaza a cientos de kilómetros, no digamos ya personas extranjeras, europeas y no digamos personas extraeuropeas que viajan miles de kilómetros, tiene que planificar todo perfectamente. Se crean unas expectativas porque, claro, el conocimiento muchas veces del sitio al que vas es puramente teórico, te has documentado, pero, claro, una cosa es la teoría y otra es la práctica. No sabes qué te encontrarás allá, cómo es la gente, los alojamientos, la comida, los accesos. O sea, hay muchos factores que intervienen en que desembocan en esa parte final que es el eclipse total. Y, por lo tanto, todo eso genera, pues, una parte de incertidumbre importante que yo creo que es un gran aliciente y es lo que le da emoción a un viaje de estas características. Fijaros, la llegada. Aquí, para documentar lo que puede ser una expedición de las que he hecho, esto es en Moscú, antes de coger el Transiberiano, y es la expedición más numerosa con la que fuimos, porque es un proyecto educativo. Fuimos con 20 y pico chavales, estudiantes, todos menores de edad, claro, todavía más complicado. Sus profesores respectivos, nuestro equipo audiovisual, científicos, etcétera, etcétera. Y ahí está parte de nuestro equipaje. Entonces, claro, cualquier persona que va a un sitio lejano a su residencia se pregunta o ya está mirando, ¿dónde voy a observar? ¿Dónde voy a dormir? Aunque él ya ha hecho alguna reserva, pero bueno, siempre te puedes encontrar sorpresas. A mí ya me ha pasado en viajes, que incluso había gente que me había confirmado reservas y luego vas allá y te dicen que no. ¿Cómo moverse? Esto es muy importante, ¿no? El tema de la sanidad, los baños, porque os puedo decir que he visto baños que parecían salidos de una película de terror también. El tema de las comidas, porque es que todo forma parte de esta experiencia y un plan B por si está nublado. Entonces, todo esto son preguntas que os van a plantear en algún momento seguramente estos visitantes, estos viajeros, y que vosotros deberíais tener las respuestas adecuadas para que ellos tengan la mejor experiencia posible. Efectivamente, todo tiene que estar preparado. Aquí hay una muestra, lo que hicieron muy bien los americanos. Bueno, hicieron muy bien. A ver, no hay nada perfecto en este mundo, ya sabéis. Entonces, este es el eclipse que nosotros fuimos a ver en agosto del 2017 a Estados Unidos, a la zona oeste del país, al estado de Idaho, yo estuve precisamente.
y sí estaba todo muy bien señalizado, pero pasó una cosa, y es increíble porque esto está pasando, lo estoy viendo ahora mismo en redes, que hay gente todavía, bastante gente, que todavía no sabe que va a haber un eclipse el 12 de agosto. ¿Qué es lo que va a pasar? Que a medida que se vaya acercando la fecha, se van a intensificar las noticias, se van a intensificar pues, estos anuncios, y entonces hay gente que se dará cuenta justo pues, el día anterior o la semana anterior, con lo cual pues, se puede producir un aluvión de último momento. Y esto es lo que pasó, por ejemplo, en estos estados de Estados Unidos donde se producía el eclipse. Mucha gente no se enteró o se enteró casi el mismo día, entonces hubo un aluvión de gente y bloquearon las principales vías de acceso a las grandes autopistas. Porque sí es verdad que aunque luego puedas ir a donde quieras, pero todos tienen que ir por estas grandes arterias que son las grandes autopistas, y eso mismo va a pasar en nuestro país. Por lo tanto, también lo que vosotros podéis aportar en una información clara y veraz, decir los accesos y hablar el tema de seguridad, comunicar todos los aspectos que que estos clientes, de estas personas vengan, pues es muy bienvenido, y eso contribuye a esta experiencia final satisfactoria que tendrá el viajero. La larga espera, hay que pensar que una vez ya situado en el lugar de observación, pues el eclipse, la parte central, la totalidad, esa maravilla de la naturaleza, dura muy poco tiempo. En el caso que vamos a tener en nuestro país son menos de 2 minutos incluso, pero la espera dura horas. Y este eclipse particularmente puede ser difícil en ese aspecto, porque ya sabéis que se produce a la última hora de la tarde, con lo cual habrá mucho trasiego de gente durante todo el día. Incluso habrá gente que se lo tomará tranquila, ¿no? Bueno, eso es a la tarde, a última hora, tenemos todo el día y tal. Entonces, una buena recomendación para todo el mundo es ir lo antes posible al sitio donde piensan observar y tener también esa capacidad de movilidad, un plan B, por si el tiempo, las condiciones meteorológicas no son adecuadas. El visitante lo que necesita es, una vez que esté allá in situ, es sombra. Hay que tener en cuenta que va a estar muchas horas expuesto al sol, agua, comida, información y sobre todo una cosa que se agradece muchísimo cuando vas a un país que no es el tuyo o vas a una región que no has ido nunca, es tranquilidad y seguridad. Eso es muy importante para cualquier visitante, ¿no? Para cualquier viajero. Y llega el momento de la totalidad, ese instante mágico que hace enmudecer a la naturaleza y a todos los observadores. Bueno, primero es esta sensación de júbilo, de estar presenciando algo único en la naturaleza, algo irrepetible. Cada eclipse es diferente, tiene su propio sello de identidad. Fijaros, esto es algo parecido a lo que se podrá ver el próximo 12 de agosto, el sol situado abajo. Esto está... es una imagen donde se puede ver la proyección de la sombra de la Luna sobre la atmósfera de la Tierra. Allí a ambos lados, a la derecha y a la izquierda, aparece la iluminación porque la sombra no alcanza en esa anchura, que era unos 150 kilómetros de anchura, pues el terreno, y son estos momentos mágicos que todo el mundo recordará, pero siempre, como digo, asociado a toda esta buena disposición, a esta recepción y a esta buena estancia que tendremos durante el eclipse. Y después viene también pues, ese momento de haber conquistado ese momento único. Esta experiencia continúa, porque realmente en todos los eclipses, fijaros, en el año 91 hubo un eclipse que se vio en Baja California, México, que a pesar del nombre es México, y fueron cantidad de gente, fueron muchos americanos, porque ellos bajan de California, bajaron por todo Baja California, que ya es un estado mexicano, y hubo gente también en todo el mundo porque los accesos eran muy, muy fáciles. Yo estuve en la Universidad de Baja California y luego incluso se celebró a la noche una fiesta del eclipse. Y entonces te veías ahí científicos, doctores en ciencia, bueno, brindando con todo el mundo, felices. Eso es muy bonito y eso crea un recuerdo único para toda la vida. Entonces,
una de las cosas que se podría hacer es como una fiesta del eclipse, post-eclipse, ¿no? Una vez cuando la gente pues esté de vuelta, ¿no? Entonces, ahí estas emociones se comparten, se viven y es cuando realmente descubres el destino, es decir, dónde estás y cómo estás. Por lo tanto, como decía anteriormente, es muy importante esa experiencia positiva de cara a los que vendrán. Y lo que se lleva, aparte del eclipse, es el paisaje, o sea, dónde has estado, la gente que te ha recibido, con quién has convivido y el ambiente que hay. Entonces, si todo eso es positivo, si todo eso está sumando a esa maravilla celeste, pues es un recuerdo que perdurará toda la vida. Y tendremos no solamente clientes con gran recuerdos, sino clientes que, estoy convencido, en un futuro volverán a esa zona para recordar y además darán a conocer y recomendarán este sitio. Lo que he aprendido a lo largo de estos años es la comunicación, sobre todo este contacto con el cercano, con el cliente, genera confianza. Los pequeños detalles, estas tonterías que pueden parecer, como decía, lo de la fiesta, que puede ser una tontería, tomar algo, tal, comentar, va muy bien. Tener un plan B, pues también ayuda mucho, tranquiliza mucho. La hospitalidad, sobre todo, es una cosa que deja huella. Lo contrario también deja huella, pero negativamente. Porque, por ejemplo, en este eclipse que os decía de México, los lavabos, os digo, fue como una casa del terror. Ahí fue todo el mundo en tromba y había un momento que era imposible entrar porque, bueno, salía, en fin. Entonces, es muy importante que estas personas que van a venir se lleven, pues, este buen rollo, se lleven estas buenas sensaciones y este contacto con las personas y con el entorno. Y como os decía, eso redunda en que todo va mucho más allá de la totalidad, es un todo. También una cosa que yo he aprendido es que lleves todo lo necesario desde casa, que no cuentes con que vas a encontrar cosas allá, pero afortunadamente estamos en un país civilizado porque yo he viajado a sitios que no había absolutamente nada, entonces, claro, ahí te tienes que llevar absolutamente todo tú, ¿no? Y en el caso concreto de Extremadura, ¿qué es lo que aportaría o qué es lo que puede aportar Extremadura? Bien, yo creo que tenemos que resaltar y tenemos que tener en mente la idea de que no es solamente un lugar por el que desplazarse, en el cual utilizarlo simplemente de una base para la observación de este eclipse y del eclipse del siguiente, sino que se convierta en un recuerdo de viaje, en un recuerdo para toda la vida. Ofrece estos cielos oscuros, ofrece una gastronomía espectacular, una cosa que en muchos países, por ejemplo, como Estados Unidos, apenas tienen patrimonio e historia de verdad, van mucho más allá de los 250 años que tienen los americanos, una naturaleza también de grandes contrastes y, como estaba diciendo, es la base ideal tanto para este eclipse del 26 como del 27, a poco más de una hora. Nos vamos a plantar, o la gente se puede plantar en la zona de totalidad, tanto para el 12 de agosto de este año como para el 2 de agosto del año que viene. Además, tenemos este plus añadido este año que coincide con el máximo de las Perseidas 2026, con lo cual puede ser esta fiesta de noche increíble. Y, por último, diría yo, el eclipse anular del 28, que además atravesará grandes zonas de toda la comunidad extremeña, con lo cual, bueno, pues yo creo que para Extremadura, pues este trío de eclipses ibéricos, pues es realmente un recurso espectacular para su turismo. Y ya por último, quiero dejar este mensaje, que es muy sencillo. Lo que creo que he ido transmitiendo durante pues, estos minutos es que el eclipse dura muy poco tiempo
Pero esta experiencia, y no solamente me refiero a la experiencia del eclipse, esta experiencia, como os he comentado, global, de este desplazamiento, esta ilusión que luego se materializa en ese contacto con la gente, en ese lugar, la hospitalidad, etcétera, etcétera, todo eso se recordará para toda la vida. Pues muchísimas gracias pues, por vuestra asistencia y cualquier cosa, pues ya me Muy bien, comentáis. Juan Carlos. Muchísimas gracias a ti por tus explicaciones y tus reflexiones. Miquel, que se encuentra en... Si puede dejar de compartir cuando te sea posible, Juan Carlos. Miquel se encuentra en sala, ya comparte, va compartiendo su presentación. Y bueno, a Juan Carlos ha transmitido una serie de cuestiones importantes que obviamente son escalables para aquellos que ya tenéis pensado organizar algún tipo de acción en nuestra comunidad en la parcialidad, pues porque de alguna manera ya se está planificada o ya de alguna forma en estas sesiones de formación ya no lo habéis trasladado, ¿no? Todo lo que es la sombra, la comida, la información, la seguridad, la tranquilidad, la confianza, esas gafas homologadas, todo ese tipo de cuestiones son fundamentales y son claves, ¿no? Además, mirar qué cosa más interesante nos transmitía nuevamente Juan Carlos, ¿no? Todo lo que es la parte del entusiasmo y de la emoción, es decir, el que de alguna forma tengan una sensación de estar en un momento y una situación especial que le recordará sin duda el que pueda volverla a retornar, ¿no? En muchas ocasiones lo hemos hablado los cuatro autores de Eclipse de la sombra de un gigante, que hemos estado en territorios nuevamente después de haber estado contemplando una totalidad o un espectáculo celeste como cualquier otro, una aurora boreal, un eclipse total de luna y sin embargo está el vínculo emocional que hay que nos hace volver a retornar, volver a regresar, ¿no? En ese sentido se activan los planes B. Ahí lo estaba diciendo Diego, lo comentaba, que qué planes B estamos valorando o se podrían tener en cuenta o de alguna forma podríamos reflexionar al respecto, ¿no? Pues yo estoy convencido que uno de los planes B es la fidelización de este tipo de usuarios, clientes, turistas, ya sean o bien porque están de tránsito a la totalidad, pasando por Extremadura, o bien porque se encuentran en Extremadura y le ha acogido el eclipse, ¿no? Y quieren de alguna manera conocer algo más, sabiendo que hay una triada, puede haber una continuidad. Entonces, bueno, os animamos a que sigáis en la conexión en esta sesión formativa porque la parte final, Gema también va a estar dando feedback y opiniones al respecto de posibles opciones a nivel turístico ante esta triada. Ahora ya sí, Miquel Serra se encuentra en la sala y nos va a hablar de las lluvias de estrellas, de esa fiesta que se puede generar el 12 de agosto como, bueno, pues broche de oro a un día absolutamente extraordinario. Miquel, cuando quieras. Vale, creo que se ve, ¿no? La charla. Sí, se ve perfectamente. Fantástico. Vale, pues buenos días a todos otra vez. Bueno, fantásticas charlas de Javier y sobre todo Juan Carlos, donde transmite esa emoción, que es lo que estamos intentando contaros de la totalidad. Además, como ha dicho Carlos, tenemos la suerte de que va a coincidir el eclipse total de Sol, que es el día 12 de agosto, por la tarde, con el máximo de las Perseidas, mm, que va a va a suceder aproximadamente en la madrugada del 13. Luego os doy el detalle. Con lo cual, claro, aquí hay dos actividades o dos eventos que se van a producir. La primera es que estoy convencido que alguien durante la totalidad pues podrá ver y fotografiar alguna Perseida, pues será una de esas fotografías que le gustan a Juan Carlos y que le gusta a cualquier astrofotógrafo, ¿no? Esa combinación de totalidad y de Perseida. Y segundo también es, bueno, pues esa noche del eclipse, bueno, pues se puede aprovechar para planificar una observación de las Perseidas. Con la diferencia con el eclipse que las Perseidas sí que se va a ver bueno, en toda la península. No hay en el caso de las lluvias de estrellas, no hay una banda de totalidad como sería el eclipse, con lo cual va a ser un espectáculo que se va a ver desde toda la región, en este caso de Extremadura. Yo os voy a contar rápidamente, como siempre, un poco la parte
la ciencia que hay detrás de las lluvias de estrellas, que yo creo que todos sabéis que no son estrellas que caen, sino que realmente son, como indico en esta pequeña explicación, son pequeñas partículas de polvo. Es interesante para, para nosotros, para los astrónomos, estudiar estas pequeñas partículas, porque su origen está normalmente en los cometas, pero también en los últimos años hemos descubierto que su origen puede ser asteroidal. Eso es muy interesante. Es decir, que tanto cometas como asteroides en ese viaje alrededor del Sol pueden desprender pequeñas partículas y formar lo que se llama el tubo meteórico, es decir, dejar un reguero de partículas en las órbitas. Si la Tierra cruza esas órbitas, entonces puede producirse una lluvia de estrellas. ¿De acuerdo? Se produce esa lluvia de estrellas por el rozamiento, es decir, estas partículas pues entran a gran velocidad en la atmósfera de la Tierra y por rozamiento se calientan, se destruyen, ¿vale? Y emiten luz. Eso, quizá tampoco romántico, pues es una estrella fugaz, ¿de acuerdo? Importante controlar los términos, ¿vale? Que se confunden entre meteoroide, que sería esa partícula que está en la órbita de un cometa o de un asteroide orbitando alrededor del Sol. Se transforma en un meteoro, sería ese trazo, la estrella fugaz, ese trazo que vemos en la atmósfera terrestre. Finalmente, si la atmósfera no es capaz de destruirlo, entonces puede llegar a tocar a Tierra, puede llegar a impactar y se llama meteorito. ¿De acuerdo? Entonces, control sobre esos tres términos. Bueno, aquí tenéis un poco, no puedo salir a la parte interactiva, tenéis aquí una página muy interesante que os da esa visión tridimensional de, de una lluvia de estrellas. Entonces se ve claramente cómo, en principio, bueno, aquí tenéis las órbitas de los distintos planetas, y esa nube blanca de partículas serían los meteoroides orbitando alrededor del Sol. Es importante entender que, repito, un cometa, vamos a hablar de lo más normal, que sería un cometa. Un cometa se va deshaciendo y va dejando partículas que evidentemente siguen la órbita del cometa, pero más o menos. Como veis aquí, al final se acaban extendiendo. Y la Tierra, que sería ese puntito azul, si tenemos la suerte de atravesar ese tubo meteórico, es decir, la órbita de ese cometa, pues entonces acabaremos viendo una gran lluvia de estrellas. Es interesante, repito, esta página porque podéis colocar cualquier lluvia y entonces os puede servir un poco para esas explicaciones, para esa divulgación bueno, pues se da a los visitantes, ¿no? Porque te da una visión muy interesante de las órbitas y de la densidad de ese tubo de meteoros. Finalmente, en una lluvia de estrellas, si hacemos, en fin, una instantánea sumando todas las imágenes de la noche, nos daríamos cuenta que los trazos de las estrellas no, no vienen de cualquier punto del cielo, sino parecen nacer, salir de un punto que se llama radiante. Eso es un efecto de perspectiva, como veis aquí en la imagen, en la ilustración, realmente los meteoroides en este caso entran a la atmósfera terrestre con trayectorias paralelas, pero las líneas paralelas se cruzan en el infinito y por eso da la sensación, en una lluvia de estrellas, en cualquiera, da la sensación de que las estrellas están saliendo del radiante. Y aquí viene uno de los primeros errores que se cometen a la hora de observar una lluvia de estrellas, y es que no hay que mirar al radiante, ¿vale? Importante, no hay que mirar al radiante. Si miramos al radiante no veremos nada, porque en el radiante no hay trazos de estrellas, hay puntos, porque es por donde están entrando los objetos. Hay que intentar situarse a unos 20, 30, 40 grados del radiante, importante, que es donde veremos los trazos
más largos, bueno, los más largos serían en el antirradiante, pero bueno, no hay que irse tan lejos. El nombre de la constelación donde está situado el radiante da nombre a la lluvia. Perseidas, su radiante está cerca de la constelación de Perseo, luego tenemos Gemínidas, tenemos cuadrántidas, etcétera. Es decir, que sabiendo el nombre de la lluvia sabemos dónde está el radiante. Pero vuelvo a repetir, no hay que mirar al radiante, hay que situarse a una determinada distancia, buscar un lugar a una determinada distancia del radiante. Después, en el ejemplo del 12 de agosto, las presedias de este año, pues lo podemos ver. Rápidamente, bueno, esto es una diapositiva para que os deis cuenta de la energía que tiene una de estas pequeñas partículas, ¿vale? Que se compara, aquí lo comparo bueno, pues Carl Lewis corriendo los 100 metros lisos, tiene muchísima más energía en este caso es una leónida de solo 1 gramo, ¿vale? Es decir, una pequeña partícula, pero tiene muchísima más energía que, pues eso, Carl Lewis corriendo los 100 metros por su velocidad. Estas partículas entran a altísima velocidad del orden de decenas de kilómetros por segundo, concretamente en las leónidas 61 kilómetros por segundo, y eso le confiere una energía cinética enorme y bueno, por esa razón, pues desprende, aunque sea de 1 gramo, desprende esa luz. Quizá dentro de la lluvia de estrellas, lo más espectacular, lo que realmente te deja huella, son los bólidos, son aquellas estrellas fugaces más grandes y más brillantes. Los bólidos se suelen producir cuando el radiante está muy rasante en el horizonte. Hay que entender que para ver una lluvia de estrellas el radiante tiene que estar por encima del horizonte. Es decir, si en las Perseidas desde un lugar no vemos a Perseo, no vamos a ver Perseidas. ¿De acuerdo? Pues estará produciéndose, la entrada de las partículas se producirá en otro hemisferio. Pero es interesante que cuando el radiante está cerca del horizonte, veremos pocas. La densidad de estrellas fugaces será baja, pero las que veamos atravesarán todo el cielo y probablemente serán bólidos. Aquí tenéis un bólido observado probablemente por Juan Carlos Casado, como no, desde los Altos del Teide en el año 2021. ¿Son solo un espectáculo los meteoros? No, ya os he dicho que para nosotros los astrónomos es muy importante porque son, bueno, los cuerpos más pequeños del sistema solar, lo cual, bueno, por las distintas fuerzas, sobre todo la gravedad, pues podemos entenderlas mejor en estos cuerpos, podemos entender mejor el origen, o sea, como el origen son cometas o asteroides, estudiando las lluvias de estrellas podemos estudiar sus progenitores. Y finalmente, claro, también tienes que pensar que hace 50 años no era ningún problema, pero ahora, hoy en día, debido a esas miles, decenas de miles de satélites que tenemos alrededor de la Tierra, bueno, pues tienen que pensar en protegerse frente a estas pedradas. En el fondo, es como si de forma rápida y a gran velocidad te tiraran un montón de piedras sobre, en este caso, un satélite, ¿no? Finalmente, bueno, aquí tenéis un par a ver si se ejecuta o no. Bueno, simplemente os quería mostrar, si no vamos a la siguiente, cómo se formaban estos objetos. Bueno, pues se calienta la superficie de un cometa por sublimación, acaba arrastrando materiales, ¿vale? Imágenes bonitas de una lluvia de estrellas. Yo siempre digo que hay tres grandes espectáculos en el cielo, que son los eclipses, las lluvias de estrellas y las auroras boreales, y a mí me resultaría difícil quedarme con uno. Una buena lluvia de estrellas que tenga una alta densidad de estrellas fugaces es un espectáculo también único y que puede darnos también unas buenas imágenes y unos buenos momentos, ¿no? Aquí concretamente tenéis las Geminidas 2021, foto de Juan Carlos Casado. Probablemente son 2 o 3 horas de suma de imágenes con el bonus extra que pilló también a Orión, a la Nebulosa de Orión. Las Perseidas, las Perseidas son una lluvia
muy peculiar, porque los trazos son finos y largos y rápidos porque las partículas van muy rápido. Entonces, quizá las gemínidas son un poco más amables porque las partículas entran a una velocidad quizá un poco menor, bastante menor, la mitad que las Perseidas. Las Perseidas es una lluvia que requiere un poco de paciencia y mucha atención al cielo porque, repito, se suele mover muy rápido. Pero si vemos una Perseida brillante, pues es espectacular, ¿no? Aquí tenéis una Perseida año 2028 con uno de estos telescopios, la Vía Láctea. Y finalmente, para acabar, ¿qué va a pasar el 12? ¿Qué va a pasar el 12 de agosto? Bueno, el 12 de agosto, el máximo de las Perseidas, como veis en esta ilustración, se produce justo la madrugada del 13 de agosto, entre el 2 y el 4. Los máximos siempre son teóricos, a veces puede haber cambios, ¿vale? Y por eso se trata, mucha gente estará observando la actividad de las Perseidas para determinar bien el máximo. Pero en teoría, que no suele fallar, se producirá el 13 de agosto. Es decir, que la noche, o sea, en el momento del eclipse, que es lo que veis aquí tenemos el sol eclipsado, está situado a esa distancia de unos 30 grados, más o menos, del radiante, que es Perseo, fantástico para poder cazar alguna perseida en esa noche fugaz. O sea, es difícil porque solo tendremos un minuto y medio, pero estoy convencido que alguien o la verá o lo podrá incluso plasmar en una fotografía. Pero por la noche, es decir, la noche del 12, será la mejor noche para observar la lluvia de las Perseidas, porque justamente veis, esa noche, en la madrugada del 13, se producirá el máximo, con lo cual tenemos esa posibilidad de acabar una tarde memorable de eclipse con una observación de las Perseidas, con todo lo que contiene en fin, la importancia de esa lluvia y la divulgación que nos va a permitir esas estrellas fugaces. Pues esto era un poco todo lo que os quería contar de Perseidas. No sé si, Carlos, hay alguna Y, pregunta o... Miquel, quería que le comentases un poco a los participantes qué requisitos que se necesitan. No se requiere instrumental, óptico, ¿verdad? Cuéntales un poco Mm. en esa línea cuál es el consejo más idóneo y qué es lo que han de tener en cuenta, por favor. Sí, la lluvia de estrellas es un evento muy, muy cómodo, muy, muy amable, como contaba, porque no es preciso ningún tipo de instrumentación. Es más, es perjudicial. Es decir, si usas prismáticos, un telescopio, pues no vas a ver nada, ¿vale? Es ojo desnudo, cielos muy oscuros. Aquí es donde Extremadura está bien posicionada, porque hay cielos prácticamente en toda la región, si nos alejamos un poco de las ciudades y pueblos, cielos muy, muy oscuros. Esa es la principal característica o necesidad de la lluvia. Es decir, que nos situemos en un lugar, por supuesto, que tengamos horizontes. Y bueno, como va a ser verano, pues no va a hacer tampoco frío. Es decir, que va a ser muy cómodo. Como yo siempre digo, lo que seguro que tenemos que tener es mucha paciencia. ¿Vale? Tenemos que tener mucha paciencia para poder estar pues un rato, cuarto de hora, 20 minutos mirando los cielos, en punto fijo, no hagamos caso a la gente que chilla viendo una estrella fugaz, una perseguida en alguna dirección, porque cuando giremos la vista ya no estará. Mirada fija, oscuridad, un poco de paciencia y seguro que podemos ver en un cuarto de hora, 20 minutos. La actividad para este año se prevé como el año pasado, alrededor de unas entre 70 y 80 perseidas por hora y, como digo, en un cuarto de hora, 20 minutos tenemos que ver alguna perseida en los cielos. En esa línea que estábamos comentando de la experiencia y de la emoción de los espectáculos celestes, ya sean eclipses o lluvia de estrellas, está Juan Carlos y Miquel en sala. Seguro que se acuerdan de ese APOD, Juan Carlos, que se estuvo en Capote. Estábamos los tres en unas dracónidas, una lluvia de estrellas dracónidas, que como dice Miquel, no esperábamos que fuese lo que fue y que de alguna manera, pues hay que insistir, ¿verdad, Miquel y Juan Carlos, que esa noche es importante las perseguidas, pero que hay una franja, ¿verdad? Ahí
Lo digo más que nada porque hay empresas que están teniendo dificultades para atender toda la demanda que le está llegando la noche del 12 al 13, pero es cierto que el resto de las noches también son propensas para poderlo contemplar, ¿correcto? Bueno, la actividad baja mucho, ¿eh? Vamos a contar las verdades de la ciencia que hay detrás. La actividad baja mucho. Esto es una gaussiana. La actividad se puede ajustar por una gaussiana. Entonces, en el momento del máximo, que repito, será la noche del 12, pues si tenemos 100 estrellas fugaces, las noches anterior y posterior, que sí, también hay actividad, pero a lo mejor se reduce a la mitad y ya si nos vamos a 2 noches, muchísimo menos, ¿vale? Es cierto que a lo largo del año tenemos alrededor de unas 50 lluvias, pero no hay ninguna con la actividad de las Perseidas. Al año tenemos en el hemisferio norte Perseidas en agosto, Geminidas en diciembre, Cuadrántidas en enero, son las tres grandes lluvias del año y luego pueden aparecer sorpresas. Siempre en fin, bueno, nosotros siempre formamos, los científicos, los astrónomos, pero de repente puede aparecer alguna lluvia que no esperábamos, como fueron las dracónidas, porque, bueno, pues era un cometa que no conocíamos, de repente, pues se conoció el cometa, se hicieron los cálculos, se calculó la trayectoria, se veía que la Tierra iba a atravesar la trayectoria y que esa trayectoria era muy rica en meteoroides. Y entonces apareció una nueva lluvia, pero solo ese año. Luego ya no ha sido una lluvia periódica, ¿no? Entonces eso hay que dejarlo claro. Es decir, que sí hay actividad la noche anterior y posterior, pero hablo de una gaussiana porque significa que no es lineal, es muchísimo más bajo que en el momento del máximo. Igual que en el momento del máximo pues hay que esperar a que Perseo esté, pues esté un poco alto en el horizonte, ¿no? Ujú. Correcto, lo comentaba también un poco porque nosotros asociamos muchas veces a Higuera de Real y a Capote a esa noche de octubre del 2011, ¿verdad, Juan Carlos? Es lo que comentabas tú de cómo un lugar acaba volviendo, te acaba recordando. Miquel estuvo bueno, estuviste el viernes, si no recuerdo mal, con Javier en ese emplazamiento, trabajando todo el tema de un estudio con Diputación de Badajoz para ver exactamente lo que es la parte de asesoramiento con la iluminación del municipio. Y Juan Carlos, si quieres comentar algo al respecto por apostillar a Miquel en el tema de lo que supone un espectáculo de estas características y cómo asociarlo a ese lugar y que aquí hay un anclaje para un regreso, podemos un poco ya ir cerrando lo que es la parte de la intervención de Miquel. Sí, efectivamente lo que dice Miquel es cierto. O sea, el máximo es un pico bastante estrecho, pero sí, sobre todo el día anterior, sí se va a ver ese aumento de la actividad, o sea que podemos disfrutar, se puede disfrutar de ese espectáculo. Y una cosa que va en la línea también quizás del eclipse, ¿no? Que cuando estás en un lugar mágico, un lugar histórico, como fue en este caso la lluvia de las draconidas en las ruinas de Capote, no solamente te quedas con el fenómeno astronómico, sino también, pues, dónde lo has vivido y con quién lo has vivido. Eso es muy importante por ese recuerdo y esa fidelización que también supondrá pues para todos los visitantes. En esta ocasión, pues yo creo que con este trío de eclipses para Extremadura es una ocasión única para conseguir poner en el mapa mundial a esta región, a Extremadura. Vale, Juan Carlos, muchísimas gracias. Miquel, si quieres comentar alguna cuestión más de tu intervención o cerrarla de alguna manera, ¿te queda alguna reflexión más? No, nada más, nada más. Otra vez repetir pues el grandísimo espectáculo que nos viene y ojalá pues tengamos pues eso, los cielos despejados. Nosotros ya es oficial, se puede decir. Vamos a hacer la observación desde un avión y vamos a retransmitir imágenes, con lo cual, bueno, pues las gentes que no puedan desplazarse, que probablemente pues habrá personas que aunque lo intenten no puedan, está claro que pueden organizar una actividad, en fin, alrededor de la parcialidad y, bueno, pues se van a servir imágenes que ahí estarán prácticamente aseguradas desde el avión de la totalidad, con lo cual, bueno, se puede combinar esa parcialidad y, bueno, con una pequeña pantalla, YouTube, pues ver en una pantalla la totalidad. No es igual que verlo en directo, pero evidentemente,
pues si alguien no puede desplazarse, pues también habrá esa posibilidad. Hay que intentar disfrutar desde todos los ámbitos, ¿no? Evidentemente, hay que intentar por todos los medios estar en la franja, pero hombre, se entiende que si alguien, pues por lo que sea, pues no puede asistir, tendremos esa retransmisión que por fin se confirma desde un avión y que, bueno, desde el avión seguro que no va a tener nubes y podremos dar imágenes de esa totalidad que, como hemos dicho, será una sorpresa. No sabemos si será simétrica, simétrica, en fin, estamos todos emocionados, ¿no? Miquel, lo estaba comentando en el chat porque Diego nos había transmitido al respecto sobre la señal, ya Natalia, también en La Vera y Carlos de Monfragüe nos comentaban al respecto. Entonces, bueno, hemos emplazado esta cuestión para la tercera sesión formativa, que será la semana que viene, donde tu parte de intervención irá orientada a cuál va a ser la logística y las investigaciones que vamos a llevar en ese proyecto en vuelo, ¿vale? Vale, vale. Pues perfecto, Miquel, gracias. Gracias. Deja de Adiós. compartir cuando puedas. Sigue ahí con Vale, los telescopios y con Juan Carlos en la parte técnica de la visita que tenéis en el Teide. vale, Y bueno, adiós. nosotros vamos a pasar a una parte de la intervención en la que me va a colaborar conmigo Gema. Eh, y bueno, de alguna manera es esta parte interactiva que decíamos en la que si os dais cuenta os vamos a pedir que por favor utilicéis vuestros teléfonos móviles, podéis escanear el QR, podéis utilizar cualquier buscador y meter menti.com y ese código. Esto nos va a generar, estáis viendo la pantalla, ¿verdad, Regina? Yo creo que sí, entiendo que sí. Sí, perfecto, gracias. Ya hay 8 personas que están generando el acceso y bueno, una primera pregunta que vamos a hacer es esa. Si tengo algún producto para el Eclipse 2026, si no lo tengo, si lo tengo en proceso. ¿Cómo nos encontramos en esa línea? Sería interesante ir viendo un poquito esas respuestas para que en las siguientes intervenciones vayamos un poco conectando, ¿no? No sé si Gemma puede activar su micro para saber que también está en sala, me consta, pero no sé si puede activar el micro. Si no, Estoy, lo tengo activado, Carlos. vale, gracias, Que no te Gemma. quería interrumpir, perdona. Nada, nada, nada. Bueno, pues mirar, están apareciendo ya algunas respuestas, personas que aún no lo tienen, otros que están en proceso, otros que de alguna manera eh, eh, estoy convencido que después de esta charla pues puede darle una pensada. Ten en cuenta que es una triada, que es una triada, es decir, que de alguna forma esto no acaba el 12 de agosto, sino que nos viene uno bien fuerte el 2 de agosto con unas condiciones, como bien estamos transmitiendo en esta formación, muy interesante porque se produce por el día, no al atardecer y con una inclinación mucho más favorable, ¿no? Bueno, viendo este tipo de respuestas ya tenemos una pequeña aproximación de cómo se encuentran los participantes de esta formación y vamos a pasar a la siguiente pregunta que os lanzamos. ¿A qué perfil de interesados te diriges? ¿A qué perfil de personas interesadas te diriges? ¿Cuál es tu público objetivo? ¿Cuáles son quizá ese turista o ese viajero o ese cliente que estás visionando de alguna manera y que ya de alguna forma empiezas a querer contactar, ¿no? A ofrecerle un paquete, una propuesta, una experiencia? Las imágenes que estáis viendo ahora mismo están anónimas, en nada, en aproximadamente unos 30 segundos las vamos a generar visibles, un poco para que no condicionar en la respuesta, si os parece. Y es eso, ¿no? Es decir, un poquito qué perfiles estamos viendo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tipo de respuesta estamos generando. Ahí lo tenemos. Tenemos principalmente cuando está en la nube de palabras más subrayada, más enfatizada, es porque hay compañeros que están coincidiendo en esa respuesta, ¿vale? Entonces, el turismo familiar está empezando a coger bastante fuerza, ¿vale? Que incluso se puede conectar con algunas otras atributos que se han puesto como familia en varias ocasiones, familia y grupo. Es verdad que la fecha es propensa para ello. Estamos en Navidad, o sea, estamos en verano, estamos con un cliente que se moviliza, ¿no? Teniendo en cuenta esta situación vacacional,
de sus hijos y de sus hijas, ¿no? Entonces es importante, ¿verdad, Gema? Tener en Sí, cuenta que ese turismo familiar es el que va a estar con nosotros en esta triada, ¿no? es cierto. Mira, ya aparte de que aprovechemos este espectáculo de la naturaleza para generar una experiencia nueva en Extremadura, es cierto que los meses de julio y de agosto para nosotros no es una temporada alta, más bien es justamente lo contrario. La gente busca otro tipo de destinos para pasar su verano, quitando a lo mejor pues el norte de Extremadura, ¿no? Que es donde podemos ofrecer piscinas naturales y un verano más fresquito, por así decirlo, ¿no? Pero si no, el resto de Extremadura es temporada bajita. Entonces, ¿qué es lo bueno? Pues que aquí con esta experiencia podemos reforzar justamente esa baja temporada ofreciendo otro tipo de alternativas, otro tipo de actividades, sobre todo relacionadas con la noche. Igual que en ciudades como Cáceres, Trujillo, Mérida, ofrecemos visitas guiadas nocturnas porque no tenemos otra manera de poder visitar la ciudad con 45 grados, pues en otras partes de Extremadura, aprovechando los recursos que tienen y sobre todo ese turismo familiar que se da mucho en el mes de julio, hoy en el mes de agosto, perdón, más que en el mes de julio, podemos aprovechar esa tirada justamente para intentar que esa estancia aumente, que esas pernoctas sigan aumentando cada día más. Perfecto. Nos comentaba Montaña que no podemos generalizar, está claro que no, pero sí que es verdad que las personas que están en sala estaban dando principalmente esa opción, ¿no? De ese turismo familiar, así se lo imaginan, ¿no? ¿Qué recursos o servicios ya tienes, ya tenemos? Es decir, a ver qué recursos o servicios empezamos a tener o disponemos, cada uno en su contexto. Ten en cuenta que en esta formación nos encontramos agencias de viaje, empresas especializadas del sector del astroturismo, tenemos guías, tenemos también informadores turísticos, tenemos alcaldes y concejales, se encuentra también todo lo que sería una parte muy, muy interesante de empresas que generan una logística y un acompañamiento y que incluso dan servicios de comunicación. Es decir, que es muy variada las características de los participantes que estamos teniendo en estas sesiones. Entonces, quizá ahora, cuando empezamos a descubrir un poco los servicios, pues nos encontramos bueno, que hay miradores, que hay espacios naturales, que hay empresas especializadas, que hay cielos limpios, que hay equipos profesionales que se pueden llegar también a ofrecer. Bueno, creemos que en general, pues todos coincidimos de que hay posibilidades de ofrecer este tipo de recursos. Hay museos, centros especializados a nivel interpretativo. Ujú. Completo, ¿no, Gemma? Es decir, Extremadura tiene una oferta de servicios complementarios que se pueden hibridar con esta triada desde tu punto de vista de manera muy interesante, ¿no? Sí, yo pienso que aprovechando esa parcialidad que se va a dar ahora el 12 de agosto, tenemos que sacar lo mejor de cada una de nuestras comarcas o de municipios o de localidades para unirlas justamente a ese evento. Es más, si simplemente se echa un vistazo por las redes sociales, se está viendo que se están realizando un montón de actividades relacionadas con el avistamiento de estrellas, rutas nocturnas de naturaleza que tal vez en otros años no se han realizado con tanto fervor. Ujú. Además, mira, nos están comentando en el chat que hay que unir también la parte de las tradiciones, ¿no? Es decir, Por que hay, supuesto. que hay pueblos que tienen sus fiestas patronales y que de alguna manera también es un sumar, ¿no? A todo lo que sería lo que se ofrece durante este mes de agosto en nuestra comunidad. También hablan de las costas azules, de las banderas azules que disponemos. Sí. Ujú. Hombre, Carlos, es que no es por nada, no porque sea nuestra tierra, pero es un planazo. Tú cierras los ojos, imagínate en pleno mes de agosto, te levantas por la mañana con ese olorcito a pan recién hecho, saludando a los vecinos, dándote un paseo por el pueblo, te vas al río, te bañas y ya al caer la tarde-noche haces una actividad con todo tipo de visitantes, turistas, con la gente local, con gastronomía propia, con una cervecita, con un vinito y además, pues no sé, disfrutando de
esa parcialidad del eclipse, de las Perseidas, de, no sé, muchas cosas, se pueden hacer muchas cosas. Ujú. Bueno, si os dais cuenta lo que estamos haciendo dentro de la dificultad, porque lo ideal es tener este tipo de dinámica en presencial, pero bueno, hemos hecho esta adaptación de manera virtual, online, es reflexionar todos juntos, ¿no? Porque mirar, ¿qué puedes adaptar? Mira, hemos estado hablando en esta sesión de lo importante que es adaptar a lo mejor los espacios, ¿no? Es decir, es que en ocasiones van a ir con, como bien decía Juan Carlos, a lo mejor con un exceso de equipaje o materiales, los horarios. En más de una ocasión hemos encontrado personas que han estado generando las Perseidas o que han estado contemplando espectáculos celestes como un eclipse, en este caso de luna, ¿no? Y es verdad que tienen unos horarios diferentes, ¿no? A lo habitual. Las comidas, ese picnic, esa hidratación, esas sombras, esos aparcamientos, esas opciones de la información. Es decir, ¿qué podemos adaptar teniendo en cuenta esta formación, esta información que se está facilitando por la Dirección General de Turismo? Irnos contando, porque además lo que decíamos de las tradiciones se le une el programa cultural tan brutal que tiene nuestra comunidad en agosto, ¿no? Decía Regina que tenemos el Teatro Clásico de Mérida, tenemos el Alcalde de Zalamea, tenemos el Festival de Teatro Clásico de Alcántara y un suma y sigue con los conversos en Hervá y un etc., ¿no? Entonces, bueno, está claro que hay muchas opciones de paquetizar y de hibridar propuestas que complementen lo que es la triada, ¿no? Así ahí lo estáis viendo, ¿no? Sitios, horarios, merchant, las propias, hablan de la sierra, imagino que son de las propias rutas y lo que en sí los desplazamientos, adaptarlo en función de la edad, de las personas que nos visitan y sus intereses, las explicaciones pueden estar más ajustadas en función de si tienen más o menos conocimiento de este tipo de espectáculos, ya sean la parcialidad de un eclipse, si se está contemplando desde Extremadura, o las Perseidas. Eh, el Merchant, también comentan aquí que muy buena idea, lo del Merchant es brutal, la cantidad de Merchant que se está generando con los eclipses y ten en cuenta que es una inversión no para este año, sino para tres y que en ocasiones ese Merchant te lo encuentras principalmente en zona de la totalidad, cuando mucha gente van a estar o van a pasar o se va a encontrar la parcialidad. Me parece muy interesante esa adaptación a ese aspecto, a lo que sería en sí el merchant, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir. ¿Y qué experiencias puedes ofrecer? ¿Qué experiencia podemos ofrecer? ¿Qué experiencia podemos ofrecer en esta triada, desde mi línea de negocio, desde mi empresa, desde las opciones que puedo yo, un poco con mi cualificación, mi expertise, tanto al cliente como buscando las sinergias con el resto de empresas o de colegas que puedo llegar a contactar? ¿Qué experiencia podemos ofrecer? Mira, Carlos, yo aquí sí que voy a resaltar que justamente esta plataforma, estas sesiones, nos viene muy bien a los que nos dedicamos al sector turístico para crear esa unión, para conocernos, que aunque parezca mentira, todavía hay muchas empresas que no nos conocemos entre nosotros, para poder ofrecer los diferentes recursos que tenemos, ¿no? O para poder saber y conocer los diferentes recursos y las diferentes actividades que se van a relacionar, que se van a hacer durante estos días y que las podemos relacionar. Por ejemplo, si a mí me viene un cliente a Cáceres a hacer una visita guiada y me dice, no, pues nos vamos a estar 4 o 5 días por la zona de la Vera, del Jerte, de las Urdes, pues yo, sabiendo y conociendo las diferentes actividades que van a hacer el resto de los compañeros, les puedo decir, pues miren, pues pueden ustedes hacer durante estos días este tipo de actividad, estas otras, pregunten por este compañero, pregunten por el otro, se vayan a la oficina de turismo, etcétera, etcétera. Entonces, pienso que esta es muy buena oportunidad para podernos poner en contacto los unos con los otros, ¿no? Ujú. Totalmente de acuerdo, Gemma. Además, creo que sin duda uno de nuestros activos, ¿no? Es decir, somos una comunidad y estamos acostumbrados a trabajar en equipo, ¿no? Y quizá por nuestra idiosincrasia como territorio hace de que nos tengamos que mancomunar en muchos servicios, y por qué no en el de la experiencia, ¿verdad?
Bueno, ahí lo estáis viendo. La verdad que lo que estaba comentando Gemma está ocurriendo, ¿no? Y estáis viendo que hay gente que está con el tema de la fotografía, otro el tema de la charla, otra con las aperturas de los monumentos, otro con respecto a las rutas, otra con las mejores localizaciones. Sin duda alguna, es toda una paquetización de recursos los que se está viendo que hacen que sea muy sugerente la propuesta. Entonces, bueno, pues aquí está, ¿no? Aquí está un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Lo importante que es ahora aterrizar esta información y esta formación en algo que pueda ser de interés para este sector turístico, ¿no? Que al final pues acaba siendo un servicio, una experiencia, que en este caso la excusa puede ser la triada, pero como vemos se conectan con otro tipo de ofertas que tienen una estabilidad en el tiempo y unas posibilidades extraordinarias. Muy bien. Lo estamos visualizando todo, ¿verdad? Lo que está saliendo. Sí. Y es que con respecto a lo que tú dices, a nosotros en verdad, mirándolo ya por el sector turístico, para aumentar esas pernoctaciones, que es lo que al fin y al cabo nos interesa, a mí me da igual con qué excusa venga el cliente y qué tipo de cliente venga, siempre y cuando yo le pueda ofrecer un motivo para que él se quede más. O sea, es así, directamente. Me da igual que sea alguien interesado en hacer fotografías o simplemente que venga a conocer Extremadura o que venga a visitar un pariente, me da exactamente igual. El caso es que se quede y que quiera repetir próximamente, ¿no? Y que conozca ese tipo de experiencias que se está ofreciendo en Extremadura y que les haga volver, por supuesto. Perfecto. Perfecto, ahora estamos con el tema de qué debemos de comunicar. Aquí sí que sería muy interesante. Vamos a conocer qué entendemos las personas que estamos en sala al respecto, ¿no? Si coincidimos o no coincidimos en el mensaje a comunicar o de alguna manera todo lo que hemos estado trasladando en estas sesiones lo acabamos visualizando, ¿no? Estoy convencido que todo el mundo coincidirá que la comunicación de nuestra comunidad y de que es una manera de esto, una excusa para volver otra vez a Extremadura porque no te ha dado tiempo procesar ni vivenciar ni experimentar todo lo que la región te ofrece, ¿no? Además de cuestiones específicas, imagino que estaremos diciendo de seguridad y del propio evento triada, ¿no? Ahí está, ¿no? Información veraz, perfecto, ¿no? Y ahí estamos viendo cómo de alguna manera, pues podemos buscar conceptos más generales, como estábamos comentando, de tranquilidad, de una comunidad slow, una comunidad que te ofrece muchas alternativas, muchas acciones, muchos planes. Y si específicamente lo asociamos al sector del turismo de estrella, al astroturismo, pues que tenemos una contaminación lumínica muy ajustada dentro de lo existente. Intentamos iluminar, no alumbrar, aunque queda mucho trabajo por desarrollar, por hacer. Hablamos también de una cuestión ilusionante, de información real. Ujú. Hombre, yo también creo que uno de los puntos fuertes es que, corrígeme, creo que Extremadura es de las comunidades que más zonas con la denominación Starlight tiene, ¿no? Bueno, realmente hay territorios que tienen más destinos turísticos y ten en cuenta que la Fundación Starlight tiene distintos tipos de certificaciones, pueden ser tanto alojamiento hasta comarcas por ejemplo, hay casos ya de provincias enteras que están catalogadas dentro de lo que sería esa categoría Starlight. Y aquí nosotros siempre decimos que Extremadura, y no solamente lo digo yo como experto ahora, sino también la presidenta de la Fundación Starlight en más de una ocasión lo ha transmitido, ¿no? Porque conoce perfectamente el paraje y conoce muchos emplazamientos de nuestra comunidad. Es decir, Extremadura en sí es toda una protección de los cielos estrellados. Prueba de ello es que fue la primera comunidad autónoma que llevó a rango de estrategia lo que es en sí la noche, ¿no? Es decir, la noche concebida como los aromas, la noche concebida como las estrellas, la noche concebida con esa parte de los sonidos, ¿no? Porque, como bien decía Diego, tenemos que tener planes B constantemente. No vaya a ser que salgamos a ver una berrea
y nos la juguemos a las estrellas, pero no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo en el Parque Nacional en ese momento, ¿no? Entonces sí que Extremadura y la estrategia Extremadura Buenas noches de la mano, ¿no? De instituciones como por ejemplo puede ser la Fundación Starlight o el propio Instituto Astrofísico de Canarias, que siempre ha estado midiendo nuestra región y nos ha permitido pues tener un oasis en el sentido de los datos, ¿no? En este caso tenemos el ejemplo de la Cocosa y tenemos el ejemplo de la Diputación de Bajos, que tiene más de 240 fotómetros en la provincia, que nos está permitiendo durante 7 días a la semana, durante 24 horas, en Open Data, confirmar que nuestro recurso, los cielos estrellados, es un buen recurso, porque aquí uno de los problemas que tenemos, Gemma, es la medición, ¿no? Es decir, porque todo el mundo tiene buenos cielos estrellados hasta que te salen las nubes, ¿no? Entonces, las probabilidades de nube y las posibilidades de éxito de observación de estrellas en nuestra comunidad, teniendo en cuenta nuestros cielos, nuestras protecciones, nuestra estrategia permite que sea más exitoso, ¿no? Y que nos encontremos todavía que hay gente que viene a Extremadura a contemplar las Vías Lácteas, ¿no? Entonces, bueno, pues certificados como los de Starlight, recientemente en Gata y en Geoparque, pero hace muy poquito también en la Siberia, está permitiendo nuevamente subrayar, ¿no? Y poner un fluorescente a la potencial que tiene Extremadura, porque en sí tiene buenas noches y además se está midiendo, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué riesgo puede prever un profesional como vosotros en este tipo de propuesta como en la triada? Ha salido en el chat que uno de los mayores problemas son las nubes, ¿no? Y claro, ahí no teníamos una cuestión de confidencialidad, por esos motivos no lo hemos podido desvelar antes. Ya Miquel ha dado el ok y lo ha transmitido, y es que nosotros intentamos buscar complementar ese plan B llevando la señal o intentar transmitir la señal desde el avión, ¿no? Eso nos va a permitir, ya lo explicaremos la semana que viene, generar un vuelo específicamente para contemplar este espectáculo y que la señal del avión se meta en tierra y allí con una realización se pueda facilitar en aquellos sitios que se está observando el eclipse con parcialidad. Por ejemplo, ya nos consta que el Observatorio Monfragüe tiene un evento y seguro que muchos de vosotros también lo vais a propiciar esta semana. La verdad que da gusto ver el interés que ha suscitado la formación, se lo decía Regina, ¿no? Le comentaba con Natalia de la Vera de que cada vez hay posibilidades de darle un sentido a una vez que no podemos movilizarnos porque está la opción de quedarse. ¿Cómo podemos ofrecer algo que sea atractivo antes de las Perseidas? Y sin duda alguna, la retransmisión de un directo de la totalidad acompañada de vivir el directo de la parcialidad con seguridad, ya sea con las gafas y con los correspondientes filtros, puede ser una verdadera gozada y un planazo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que estamos viendo ahí viene, ¿no? Las nubes, la lluvia, la meteorología, la climatología. Mirar el proyecto del vuelo, del eclipse, nos ha conllevado casi en torno a un año de trabajo con la compañía aérea, porque requiere toda una serie de permisos y toda una serie de cuestiones que no son fáciles. Pero lo que más potente, el argumento más potente que ha generado esta opción ha sido en que la señal va a permitir que lugares que estén con nubes pueda de alguna forma no tener la sensación de lo que de conocer la totalidad o qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, tenéis que tener en cuenta que no solamente son las nubes, sino también la inclinación, como hemos dicho, de este fenómeno en esta anualidad, ¿vale? Bueno, pues básicamente vamos ya concretando este Mentimeter de este Canva que estamos generando sobre reflexiones al respecto de un posible producto, de colaboraciones, de esos posibles miedos que podamos generar o sensaciones que podamos tener de dificultad, cómo de alguna manera podemos complementar esta propuesta, y llega el momento de qué colaboración necesito, ¿no? ¿Qué colaboración necesito? ¿Qué es lo que de alguna forma a mí me haría falta en mi negocio, en mi plan de viabilidad de propuesta para la triada? ¿Qué de alguna manera yo considero que para mí sería fundamental y extraordinariamente complementario, ¿no?
Y es porque al final aquí podemos generar como un banco de las capacidades, ¿no? Es decir, me falta esta cuestión, ¿no? Es decir, me falta el que alguien especializado me contextualice qué estoy viendo. Sin embargo, puedo ofrecer un espacio, un terreno adaptado con sombra, con aparcamiento, con señalítica, con... Oye, mira, no tengo opciones de tener una serie de gafas homologadas, pero a lo mejor hay alguien que me puede transmitir cómo lo ha gestionado él, ¿no? Es decir, que la colaboración que necesito, esta diapositiva para nosotros es bastante reveladora, Gema, porque, por ejemplo, vosotros como guía siempre estáis un poco... sois ese ariete que tiene Extremadura de contar todo el potencial que tiene nuestra región, pero al final necesita que las experiencias las generen otros profesionales, ¿no? Porque no sois la mujer o el hombre orquesta, estáis limitados como estamos todos, ¿no? Entonces, esta complementariedad es clave, entendemos más si cabe en una experiencia, digamos, que esperemos que ya no sea tan especializada o singular, sino que esta formación haya aterrizado y haya facilitado a un entendimiento más o menos de rigor y de normalidad. ¿Cómo ves tú esa colaboración? Bueno, mira, yo mi respuesta ha sido clave. Sector de la unión, o sea, sector de la unión del sector turístico y el apoyo a la administración. Uno de los grandes favores que nos hace a nosotros la administración es simplemente divulgar y dar publicidad a los servicios que podemos ofrecer, ¿vale? Y luego ya el trabajo viene con esa unión del sector turístico. Y sobre todo, este tipo de, de reuniones que estamos haciendo, no solamente hablando un poquito de lo que es el eclipse, vuelvo a hacer hincapié a lo que decía antes. Nos viene fenomenalmente bien, Carlos, porque aquí las empresas van creciendo, van cambiando, van apareciendo, van desapareciendo. Entonces, es inviable que yo me conozca a todos los compañeros de Extremadura. Es que Extremadura es muy grande, ¿vale? Y aparte de eso, quédate cuenta que no somos expertos en todos los aspectos que engloba el turismo. Entonces, nos viene muy bien para darnos a conocer, porque fíjate, dentro del merchandising podríamos incluir a lo que son los artesanos, que hicieran, pues no sé, el gorro de Montehermoseña con una estrellita, con una luna, con algo, ¿no? Pongo un ejemplo, o una cigüeña con una luna de fondo, con una estrella o con un solo, no sé, se pueden hacer muchas cosas, no solamente dentro de lo que es el sector turístico, sino que ya de manera secundaria englobas a diferentes sectores. Y la unión del sector turístico aquí es muy, muy importante. Y la ayuda a la administración, Regina, mucho más. Perfecto, pues nada, vamos a ir ya concluyendo. Había algún compañero que en el chat decía el tema de los drones. Ya sabéis que yo no soy un experto en dron, pero sabéis que necesitan unas titulaciones que requieren una serie de permisos y que luego tenéis que tener en cuenta que la nubosidad tiene una serie de altitudes y una serie de aspectos que se ha de tener en cuenta, ¿no? Por eso la opción dron es una opción, igual que los globos se están generando, creo que hace muy poquito, hace 2 días, había una noticia de la suelta de globos para lo que serían experimentos de ciencia ciudadana. Es decir, que aparatos y artilugios en vuelo vamos a tener. El problema es la señal y cómo de alguna manera se gestiona, ¿vale? Por eso había que intentar ir a proyectos un poquito más ambiciosos para poder de alguna manera tener más seguridad si cabe en esa totalidad, ¿no? Y bueno, ¿qué acción puedo ejecutar antes del eclipse? ¿Qué acción puedo ejecutar antes del eclipse? ¿Qué acción se nos ocurre que pudiésemos ejecutar? Teniendo en cuenta que el primero es el 12, pero que sepáis que, como bien decimos, esto es simplemente un entrenamiento y que va a venir el año que viene, el 2 de agosto, otro eclipse total con unas posibilidades extraordinarias, ¿no? Mientras que está saliendo, habla ya Diego, que es piloto que maneja drones, y decía que efectivamente para subir sobre las nubes se necesitarían subir varios kilómetros. Creo que para eso no vale este sistema, ¿no? Yo ya digo, lo decía desde el desconocimiento, pero me imaginaba que por ahí había una de las dificultades, ¿no?
Aquí estamos viendo qué se puede ejecutar antes del eclipse. Estamos viendo charlas, píldoras en redes sociales, formación, información, crear expectativas, buscar profesionales, planificación. Bueno, un poco lo que la Dirección General de Turismo ha emplazado con estas acciones, ¿no? Al final tenemos 3 sesiones antes del eclipse y hay una posterior del eclipse, que será el 9 de septiembre, con la idea de valorar un poco qué es lo que ha acontecido y de cara al 2027, pues cómo nos podemos anticipar, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que verlo aquí escrito, pues muy interesante, ¿no? El que podamos de alguna manera no solamente pensarlo, sino que hay personas que están participando que lo van confirmando, lo van ratificando. Bueno, ya para terminar, ten en cuenta que nos encontramos antes de darle la palabra también a Regina, que cierre esta segunda sesión, nos encontramos en el epicentro, ¿no? En el centro de las 4 charlas formativas, en el medio de lo que sería la parte de las sesiones que estamos generando online y sí que nos gustaría saber la valoración que hacéis en general de la formación. Teniendo en cuenta que esta formación se va a ver complementada con diferentes tipos de infografía, estamos también complementándolas con las correspondientes píldoras y habrá reportajes monográficos específicos. Que no ha sido sencillo porque la Dirección General del Turismo lo podrá transmitir, es decir, en ocasiones no hacemos todo lo que nos gustaría, sino todo lo que pues, se puede llegar a hacer, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en la parte de expertos creemos que hemos intentado por todos los medios en estas 2 primeras sesiones formativas y en las 2 que quedan, intentar llegar y ponernos en la situación del sector y ofrecer una formación que pueda ser sugerente y que pueda ser útil. Ahí estábamos viendo el queso, no hay filtro, ¿no? Es decir, nos encontramos que hay muy satisfechas 11 personas, 4 satisfechas y hay 3 personas muy insatisfechas. Entonces, bueno, pues a mí me encantaría que las personas muy insatisfechas, como todavía nos quedan 2 sesiones, tenemos campo de mejora. Es decir, que si nos dicen qué es lo que esperan y qué es lo que de alguna manera no están obteniendo, pues sería fantástico, porque de esa forma podemos mejorar, ¿no? Aunque bueno, me quedo también con que hay una importante mayoría de que está conectando con lo que ellos de alguna manera están invirtiendo su tiempo en estar conectados a esta formación, ¿vale? Estamos a vuestra disposición, tenéis el correo que hemos facilitado anteriormente y ya digo, invitamos a las personas que están participando de manera continua en lo que sería la parte de esta formación, que cualquier cuestión se ponga en contacto con nosotros porque nuestro objetivo es facilitarlo y aportar todo lo que sea posible. Veo que hay alguna persona que dice lo puedo cambiar, puede ser, ¿eh? Puede ser que hayáis equivocado y que a lo mejor le hayáis dado sin querer. Bueno, es simplemente una pequeña reflexión general para ver cómo íbamos y una pequeña evaluación también de lo que estaba siendo la propia propuesta formativa. Dejo de compartir si os parece y Regina, si lo considera, si tiene alguna reflexión, alguna cuestión que transmitir. Bueno, pues yo por mi parte, muy interesante todas las opiniones, las aportaciones de todo el mundo y por supuesto daros las gracias a vosotros que la verdad que las presentaciones de cada una de las personas que han expuesto esta jornada pues han sido de gran interés y creo que nos han aportado mucho. No sé si nos quedan como 7 minutillos, no sé si alguna cuestión así queréis plantear, cualquier cuestión así rápida que podamos dar paso, ahora es el momento. Ujú. Ir levantando, si alguien quiere, pues ir levantando las manos aquí en la aplicación y os vamos dando paso. Cualquier cuestión que queráis añadir, comentar, ahora es el momento. Aunque A mí hemos ido sí. contestando Ujú. así por el chat, pero por si hay alguien que quiere comentar alguna cosilla. Ujú. Perfecto. Y de todas maneras, Regina, lo que me parece muy llamativo y de reconocer y agradecer es que después de las 2 horas seguimos estando más de 40 personas en directo en la formación. Entonces, eso es un ejemplo más del compromiso, del interés que ha suscitado la propuesta y del perfil de personas comprometidas que nos acompañan. Entonces, bueno, pues
Es verdad que para nosotros está siendo mucho trabajo y muy intenso en pocos días, pero se ve recompensado sin duda tanto el dinamismo que tiene el chat y cómo de alguna forma aparecen reflexiones súper interesantes, como los correos que llegan, como también la propia valoración que hemos recibido por vosotros de manera directa, ¿no? Ya empiezan a llegar algunas cuestiones. Dice, las Vale, zonas que nos adelante. recomiendas para ver el eclipse. Bueno, pues voy contestando yo, Regina, o... Sí, 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 Sí. sin problema. Mira, Marta, lo que siempre recomendamos, de todas formas ya tienes descargable el PDF en los espacios web facilitados, es que existe un simulador y existen unas páginas web oficiales por parte de la Comisión y del Gobierno que te dicen con una especificidad y con un detalle impresionante las distintas zonas y en qué momento se encuentra, si en parcialidad y en totalidad. Entonces, es triada de eclipse. De todas formas, están en los propios espacios web, os redireccionamos a esos sitios para que tú puedas ver no las zonas, sino municipios en concreto dentro de España para poder, bueno, pues observar este fenómeno, ¿no? Habla de Víctor incluso de que existen, dice, zonas elevadas con horizonte libre de montaña al oeste, correcto, eso es muy importante, incluso hay simuladores que te está diciendo que tengamos en cuenta ese horizonte astronómico local que hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, porque claro, hay veces que la percepción que podamos tener sobre la orografía no es igual vista sobre un posible mapa que in situ, pero volvemos a lo mismo, las páginas que nos están recomendando oficiales, la Comisión de la Triada nos permite incluso, como nos pasó en la primera sesión formativa, que podamos simular la sombra, que podamos ver incluso cuestiones relacionadas con el tema del horizonte que tenemos, ¿vale? En la página web tenéis esa información y además en la infografía que que os vamos a ir facilitando desde los espacios que se han creado con esta propuesta de la Dirección General de Turismo, vais a tener información detallada de este tipo de espacios web y de este tipo de aplicaciones que empiezan a generar. Eh, Nada, comenta el dron, agradecimientos en general por parte de los participantes. Las sesiones van a quedar grabadas, que sepáis que a partir de hoy el espacio que tenemos web de Eclipse de España genera, en vez de una landing como tal, se convierte en un espacio web específico, lo que va a suponer que ya podéis incluso generar los formularios y las inscripciones o las peticiones de la sesión de la semana que viene y también de la del mes de septiembre, ¿vale? Tenéis mucha información dentro de este espacio que se ha ampliado con la intención de que las fuentes oficiales, pues como son varias y además existen otras instituciones públicas que están aportando distinta documentación, material, pues lo estamos como recopilando, lo estamos como ordenando para que, si es posible, siempre tengas como un espacio de entrada y a partir de ahí tú puedas encontrar con un poquito más de facilidad aquello que estás buscando, ¿vale? Eh, Poco más, Regina. No sé si por tu parte alguna cuestión más. Preguntas en No, un principio no no hay están, ninguna, ¿verdad? no hay ninguna. Vale, De todas maneras, vale. estamos con el correo electrónico que lo volvemos a poner en el chat. Y bueno, y la semana que viene estamos nuevamente en una formación. De hecho, deciros que la formación de esta semana la hemos ajustado en base a varios correos que nos han llegado por parte de personas que siguieron la primera, ¿vale? Entonces, os animamos a que vuestras dudas acaban siendo parte de la composición del contenido de la formación de la siguiente semana. Y luego, por otro lado, deciros que también os habéis preguntado que aquellas personas que acaben las 4 sesiones formativas, pues entrarán en ese sorteo, si sois más de 25, de los 25 ejemplares del Eclipse de la sombra de un gigante. Aquí pongo el correo y te doy la palabra, Regina, para que despidas. Vale. Nada, yo, como tú decías, agradecer la verdad la presencia de todas las personas que estáis aquí siguiéndonos, tanto la semana pasada como esta, porque como decía Carlos, es difícil tener una sesión con tanta gente, no porque somos muchos más. En Extremadura, agentes del sector turístico, desde empresarios de distinta índole de empresas, alojamiento, restauración, actividades,
luego ya también la parte pública, las oficinas de turismo, los grupos de acción local, eh, diversas entidades, asociaciones, diversas entidades varias. Es decir, somos muchos en esta configuración del sector en Extremadura. Y además, teniendo en cuenta que la mayoría del 80% más o menos de las empresas en Extremadura son muy pequeñitas, entonces tenéis que estar un poco trabajando y haciendo encaje de bolillo, haciendo de todo un poco. Entonces agradecemos enormemente que pues participéis en estas acciones que ponemos en marcha y como decía Gema, si son útiles, pedirlas, exigirlas a la administración porque aquí estamos para nosotros al final somos parte del puzzle, pero al final no dejamos de trabajar para vosotros. Nosotros trabajamos para el sector, queremos que vengan igual que vosotros, pues más turistas a Extremadura, que pernocten más noches y todo no lo podemos conseguir si no es, digamos, entre todos. Así que, pues, seguimos trabajando y muchas gracias por participar hoy en esta sesión. Perfecto, pues damos por terminada la grabación. Regina, porfa, si puedes poner en el chat el site, que no me quiero equivocar, Ah, porque vale, ahora mismo, vale, ahora mismo lo comparto. hemos compartido la web y ahora compartimos el site. Estamos jugando siempre con esas dos vías de comunicación porque muchas veces es más funcional incluso para vosotros y cerramos la grabación y nada, despedirnos de A todos ver, hasta el miércoles que viene, ¿vale? un segundo que ahora mismo lo comparto. Vale. Una pregunta. Vale. ¿La grabación se puede ver ya desde el principio? Sí, ¿quién habla? Perdona. Soy Javi, es que he llegado tarde, por eso quería ver el principio. Nada, Javi, no te preocupes porque la grabación se va a colgar esta tarde o mañana Vale, desde el inicio, ¿vale? Desde el inicio que comenzamos a grabar, está aproximadamente son las 2 horas. Es verdad que al principio damos 5 minutos que no grabamos porque es lo que entra la gente en sala, pero una vez que Regina da el saluda, desde ese momento se graba hasta ahora que lo vamos a detener. Ya puedes ver vale, la primera sesión, ¿vale? También, que ya se encuentra vale. en los espacios web. Y si hay alguna cuestión como no has podido acceder en el directo, que tienes dudas o necesitas que se te amplíe, contacta con nosotros a través de ese correo o a través de los espacios web que hemos habilitado y te damos respuesta, ¿vale? Vale, ¿dónde puedo ver la primera entonces, ahora? Pues mira, ahí te acabamos de colocar. Mira, te lo acabo de pinchar otra vez, ¿vale? Mira, Regina te ha puesto el site y yo te acabo de poner la web. En cualquiera de los dos es un gemelo. Siempre se cuelan las dos cosas en esos dos espacios, ¿vale? Muchas gracias. De nada, de todas maneras recibiréis Hasta luego. todos, como estáis inscritos en el formulario, un email cuando acaba la sesión donde os recuerda que la sesión ya está en el repositorio para poderla visionar en el caso que estéis interesados. La visión de la sesión, tanto en el site como en la web, es a través de YouTube. Es mucho más fácil para todos y de alguna manera pues tenemos la garantía de ese canal. ¿De acuerdo? Pues nada, ahora ya sí paro, ¿vale, Regina? Venga, gracias a todos. Buen día. Adiós, un saludo, chao. Gracias, Dios.